El siguiente es un programa cultural y educativo que contiene elementos de lenguaje tipo A y B, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin que se requiera la orientación de madres, padres, representantes o responsables. Horario todo usuario. América en su literatura. Una revista radiofónica para la comprensión de nuestro ser americano. En nuestra América vivimos tiempos complejos, tiempos de cambio. Por tanto, nos es imperativo comprender quiénes somos y en qué realidad habitamos. Amigo radiolector, te invitamos a transitar por las secciones de la revista radiofónica América en su literatura. En ella nos encontraremos con los hechos y los eventos históricos que nos hicieron y nos hacen americanos, con los autores, textos y contextos que nos expresan y configuran en tanto que realidad americana. En síntesis, ingresaremos al acontecer de la genealogía del ser americano. Saludos, amigas y amigos radiolectores. Transmitimos por su radio Flor FM 90.7 y lo hacemos desde el Monumento Nacional La Flor de Venezuela en Barquisimeto, Estado Lara. Este espacio radiofónico es un encuentro semanal dedicado a la narrativa sudamericana. Si estás interesado en ampliar el contacto con nuestra revista, puedes acceder a través de las informaciones que aquí transmitimos. Puedes visitar nuestro blog en la siguiente dirección: americaseriliteratura.blogspot.com. También puedes buscar nuestros programas en YouTube. O si prefieres, puedes comunicarte al correo electrónico contextosytextos@gmail.com. Trabajaremos para ustedes en los controles técnicos y en la atención de audio el camarada Franklin Santeliz. De la misma manera, en la coordinación y dirección radiofónica estará Alexander Linares, todos bajo la dirección general de la presidenta del Monumento Nacional La Flor de Venezuela, Yamilet Romero Silva. Para contactos con la radio, 0251-253-0109. Y con el productor 0416-631-9193. Soy Luis Villegas, productor editor de la revista radiofónica América en su literatura y responsable por los conceptos que en ella y solo en ella se emiten. Nuestro programa de la semana estará dedicado a la introducción a la programación que tendremos durante el año 2018. Bien, este va a ser nuestro primer programa del año 2018 y vamos a hacer una panorámica del trabajo que recorreremos durante este año. Como una panorámica de este trabajo, vamos a tener lo siguiente. Primero vamos a hacer un recordatorio del trabajo que realizamos durante el 2017 y los conceptos básicos que son la plataforma de nuestro trabajo en las reflexiones que elaboraremos a partir de este programa. La segunda parte va a estar entonces, vamos a abordar la continuidad de la reflexión sobre la genealogía del ser americano durante el 2018, un poco los diversos temas que vamos a abordar sobre la base de esa primera plataforma que construimos el año pasado. La temática general que vertebrará toda nuestra reflexión del 2018 va a ser la negritud, el problema de lo negro. Y dentro de esto vamos a incorporar una sección que serán los poetas de color, es decir, toda una panorámica de la poesía negra, de la poesía negroide, de la poesía afroamericana que circula en toda nuestra historia y en nuestra realidad presente. Por último, vamos a hacer un cierto comentario de la interacción entre el editor y los radiolectores.
Bien, esto va a ser esto va a ser la panorámica, el trabajo, ¿no? Vamos a iniciar entonces sin mayor preámbulo, pero antes vamos a hacer unos saludos a nuestros radiolectores. Queremos saludar desde Venezuela, allá en España, Madrid, a nuestra camarada y amiga Marinette Alves Bayer. Esta es una brasilera española que nos sigue y hemos tenido su contacto y nos saluda. Queremos hacerle un saludo para ella allá en Madrid. También queremos recordar a nuestro amigo el sociólogo Jesús Rondón en Maracaibo, el estado Zulia. Jesús siempre se está comunicando con nosotros y en este preámbulo de paréntesis que hicimos durante el fin de año, que estamos retomando nuevamente, ha estado en comunicación preguntando por nuestros programas y nuestras actividades. También queremos saludar de una manera muy especial, muy cariñosa, a nuestra querida amiga Ana Guerra en Cabimas, también allá en el estado Zulia. Es una muchacha maravillosa, una belleza de muchacha que está encantada con nuestro programa. Bien, amigos, esto por ahora con los saludos más apremiantes. Ya luego hablaremos sobre un poco la panorámica internacional que es a donde está llegando nuestro programa. Gracias por sus atenciones. Bien, para iniciar entonces el programa, vamos a iniciar entonces el programa con la primera parte, que sería la panorámica del 2017, del 2017 y cuál es la plataforma de reflexión sobre la cual va a estar basada este trabajo que estamos haciendo. Durante el 2017 nosotros hemos partido de una primera base que son algunos elementos más o menos conceptuales, no es tan rígido esa situación, sino sobre la identidad, porque de fondo ahí tenemos la identidad sudamericana, la identidad americana. En ella hemos establecido una cierta base más o menos de tipo conceptual, más o menos genérica, para lo que puede dar un programa, ¿no?, de radiofónico, y sobre esa base tener una cierta plataforma sobre la cual empezar a referir nuestras reflexiones. Seguidamente, entonces, hemos partido de una triada porque es una reflexión sobre la identidad y el ser americano, pero a partir de toda investigación filosófica requiere una documentación. Entonces, en este sentido, nosotros hemos recurrido a la literatura como fuente de información para establecer una reflexión sobre el ser americano. Y hemos partido en esta plataforma literaria de las 3 primeras novelas que vertebran, digamos así, la perspectiva de la identidad y del ser americano. Ellas son la primera novela hispanoamericana, que fue escrita en 1816, es decir, comienzos del siglo XIX, en plena gesta independentista americana, en México. El autor es José Joaquín Fernández de Lizardi y el título de la novela se llama El Periquillo Sarniento. Esto es un paso fundamental, dado que era la primera manifestación, para decirlo oficialmente, donde se reconocía una literatura. La palabra literaria americana se establecía por primera vez, para decirlo en esa forma, aunque los procesos son más complejos y más de mayor desarrollo. Pero lo tomamos como hito en el sentido de que se formulaba la palabra americana, comenzaba a nacer allí, si podemos decirlo de esa manera. Eso significaba una ruptura desde el punto de vista de la palabra y del pensamiento con relación a Europa y a España.
Era una de las manifestaciones de ruptura del colonialismo. Era una de las primeras manifestaciones en términos de la palabra, del nacimiento de un propio ente americano que estaban haciendo. Eso era fundamental. Eso es sumamente importante, esa novela con la trascendencia y la significación que tiene. El segundo aspecto, la primera novela, fue Zap. Zap es la primera novela antiesclavista que se da en 1836, se escribe y se edita en 1841, y es de la cubana, de la cubana La Avellaneda. En la mitad del siglo XIX, entonces, emerge una primera novela hispanoamericana antiesclavista, donde la presencia del negro como realidad se manifiesta. Esto obtiene un desarrollo muy importante, dado que la primera novela está enmarcada dentro del proceso de emancipación de las repúblicas americanas, del nacimiento de esa república, pero cuyo eje principal, cuya vanguardia principal o cuyo sujeto principal viene dado por la oligarquía o las burguesías nacionales, vamos a decir así, por el mundo blanco, por los criollos, es decir, por una capa social más o menos establecida y dominante, es la que formula una revolución que va a llevar a la independencia. Eso tiene sus elementos importantes en el sentido del desarrollo de nuestra identidad y de nuestras nacionalidades. Pero la segunda parte va más al fondo. Es el proceso del negro como sujeto histórico, como fundamento de la explotación, que emerge como palabra y como búsqueda de emergencia en un mundo nuevo que aparece. De allí la importancia de esta primera novela antiesclavista, Zap, escrita por la cubana La Avellaneda, que es una mujer cubano-española. Ella nació en Cuba, se crió en Cuba y parte de su formación la hizo, una parte importante, en España. Luego regresa a Cuba ya más hecha, y luego retorna a España al final de su vida. Y por último, la tercera es la primera novela indigenista. El elemento indio surge al final del siglo XIX. Clorinda Mato de Turner es la escritora peruana que va a escribir esta primera novela. La novela lleva por nombre Ave sin Nido. Ave sin Nido va a recoger la sociedad americana colonial, americana, peruana de ese momento, y va a mostrar la explotación y la realidad de esa triada de la Iglesia, del poder del Estado civil y de la ley, en contra del indígena. De acá va a surgir entonces la dinámica de los movimientos sociales, indigenistas, negristas y clasistas, que va a cubrir, va a formar parte todo el siglo XIX. Vamos a un espacio musical y para aquí vamos a comenzar este año con un himno de la latinoamericanidad, si quieren llamarlo así, con Soledad Pastorutti y una canción colombiana. Una argentina cantando el vallenato colombiano. Con ustedes la Soledad Pastorutti. Me gusta el primer traguito de café, sentir cuando el sol se
se asoma en mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la calle como un beso del ayer. Sé que el tiempo lleva prisa para borrarme de la lista, pero yo le digo que ¡ay, qué bonita es esta vida! Y aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con canciones de alegría. Un placer, Lele. La voz de una guitarra, brindar por aquel amigo que se fue, sentir el abrazo de la madrugada y llenarme la mirada de otro hermoso amanecer. Sé que el tiempo lleva prisa a borrarme de la lista, pero yo le digo que ¡ay, qué bonita es esta vida! Pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, 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 qué bonita es esta vida. Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con canciones de alegría. Ay, 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 qué bonita es esta vida. Pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, 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 qué bonita es esta vida. Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con canciones de alegría. Escuchas América en su literatura. De regreso, amigos, a su programa América en su literatura. Bien, este es más o menos el marco donde hemos trabajado en el 2017. Resumiendo un poquito, para volver hemos hecho primero una plataforma conceptual, genérica, dadas las limitaciones y las circunstancias de un programa radiofónico. En segundo lugar, partimos de la tríada de la identidad latinoamericana o sudamericana, es decir, las primeras tres novelas. La primera novela hispanoamericana, la primera novela antiesclavista y la primera novela indigenista. Estas tres novelas nos han permitido desarrollar la plataforma de lo que significa la identidad sudamericana. Y esas expresiones son los que van a dar la generación de la dinámica social y del movimiento social durante la primera mitad del siglo XX. El grueso de la dinámica social negra, indigenista, como social, que después incorpora el elemento proletario con la Revolución Rusa de 1917, conforman la dinámica del conglomerado de ese elemento social
que va a definir América del Sur con respecto al mundo, en sus manifestaciones y en su desarrollo. Este es parte de la dinámica. El elemento que está en permanente en este proceso es la búsqueda de la identidad, porque pueblos jóvenes que se están haciendo y no se hacen. El viejo continente tiene miles de años, ¿verdad? 2 milenios, un poco más de 2 milenios en formación, en desarrollo. Nosotros tenemos, después del CLAC y la ruptura, apenas 500 años y 150 años del desarrollo de la dinámica del movimiento social y cultural. Estos elementos son parte de lo que vamos a abordar durante durante este periodo, durante esta plataforma de reflexión. Esto es parte de la cosa. En este contexto es donde vamos a desarrollar nuestra reflexión de la negritud. La negritud entonces se enmarca en esta dinámica de movimientos sociales y de desarrollo, de construcción de pueblos, porque somos pueblos en construcción. Los pueblos nunca se detienen, los pueblos siempre se están formando, y en esta característica nuestra es la que hoy vamos desarrollando. Bien, pasemos entonces a la siguiente temática. Vamos a ver entonces la genealogía del ser americano. En esa genealogía del ser americano de trabajo de este año, vamos a desarrollar la negritud como tema. Ya hemos visto que en la triada, uno de los elementos de la triada es el elemento negro. O sea, la triada está conformada por la primera novela, La palabra hispanoamericana, el indigenismo y la negritud, con la primera novela antiesclavista. Más que la negritud vendría siendo una especie de antiesclavismo como tal. Esa amalgama de situaciones históricas y de procesos étnicos, culturales, que se funden, es la expresión que va a tener el siglo XX. Y es a partir de allí donde tomamos un aspecto, y como la negritud, que queremos reflexionarlo en este año 2018. Disculpen. Aquí vamos a incorporar una sección que se va a llamar Los poetas de color, porque en la cultura negra, en la cultura esclava, en la cultura africana, el ritmo, el tambor, el cuerpo, la expresión del cuerpo, la dinámica del canto, ese ritmo sonoro forma parte de elemento fundamental del aporte a la cultura. Y por eso la expresión más representativa, la expresión más fuerte, más determinante, lo representa ese ritmo, esa expresión que recoge la poesía. Por eso la poesía negra, la poesía va a ser un elemento fundamental para la expresión de esa cultura negra. En ese sentido, entonces, recogemos una sección Poetas de Color, y desde allí vamos a empezar a expresar los elementos, parte de la narrativa, parte de los ensayos sobre la negritud y las expresiones de la poesía negra en esa especie, en esas expresiones. Estos son los dos elementos que van a vertebrar el eje de nuestras reflexiones. Aquí es importante ver, vamos a descubrir un mundo muy, muy, muy complejo, en el sentido de que, si bien es cierto que tenemos una cultura a partir de lo negro, a partir de lo esclavo,
y a partir de ese esclavo y esta tierra americana forman un ente social, un sujeto histórico, que es el latinoamericano, que es el sudamericano, las diversas expresiones culturales de esa negritud en lo americano son diversas, a pesar de que tiene un mismo tronco, una misma raíz, que es el hombre negro africano puesto en tierras americanas. Esto lo vamos a ver con más detalles en las próximas sesiones que vamos a tener. Pero para decirlo de manera general, que es parte de donde vamos a abordar la reflexión. En primer lugar, vamos a tener que los negros vienen de una misma fuente, África. Y dentro de esa fuente vienen con sus culturas y sus tradiciones, América, como esclavos. Pero el colonialismo era distinto. Aquí hay dos tipos de colonialismo, o varios tipos de colonialismo, 3. Ya lo desarrollaremos con más detalles. Pero esa forma de tratar al negro y de concebir al negro, si era persona o no era persona, va a diferenciarse en la esclavitud desarrollada por los ingleses, por los franceses y por los españoles y los portugueses. Para decirlo de más o menos de esa manera, esas 3 grandes bloques de modelos coloniales con una misma explotación pero bajo distintas formas, generó distintas culturas y distintas maneras de ser. Por tanto, el negro español y el negro portugués, es decir, el negro brasilero y el negro hispanoamericano tienen una fisonomía distinta. Allí, por el régimen y por la característica del colonialismo portugués y español, tienen otra manera distinta de florecer, y donde se hizo con mayor integración la mezcla de razas. Los americanos, los norteamericanos, para decirlo más precisamente, que son los ingleses y es la colonia inglesa, rompió con todo. Y ahí no hubo la mezcla que se da en América del Sur. Y por tanto la separación es evidente, clara, frontal. Por tanto, la fisonomía del negro es distinta. Y la desagregación de familias, países, le hicieron olvidar todo pasado y lo conformaron en una nueva realidad. Esa nueva realidad es distinta a esa mezcla que hubo en Sudamérica. Por tanto, el racismo americano estructural en blancos y negros es de mayor violencia y de mayor forma de explotación y de segregación racial. Esa expresión del negro, que la va a tener en su narrativa y en su poesía, va a ser diferente a la española y a la portuguesa, donde hubo una integración de blancos, indios, negros. Por tanto, la sofisticación y el racismo eran más sutiles, y habían unas gamas distintas de colores y de categorías de reconocimiento social. Los franceses en las islas, vienen ingleses y holandeses, van a tener un vínculo por islas más pequeñas con una mayor dependencia de las metrópolis. Entonces será los territorios europeos del otro lado del mar, donde la expresión colonial y el colono y la segregación va a ser muy fuerte, pero distinta a la norteamericana. Pero aquí el elemento colonial es muy fuerte. Entonces, las expresiones por el lenguaje, inglés, holandés, francés, norteamericano, con esa mezcla de inglés norteamericano, español, son distintas expresiones.
Esas distintas expresiones son las que va a ser un conglomerado que va a conformar a la América del Sur. Recordemos que y ya hicimos una reflexión sobre las definiciones de América Latina y de América, cuyos nombres no representan todo. América Latina deja por fuera mucho de las significaciones y de las expresiones latinas. Este conglomerado que tiene como punto, aunque se da en todo el continente, su punto de partida y su mayor desarrollo va a ser el Caribe. El Caribe formado por las islas y todas las costas centroamericanas que da con el Mar Caribe. Es decir, costas desde Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador está para el otro lado, Guatemala, Belice, toda esa costa oriental, toda esa costa que da al Caribe hacia el norte y las islas, junto con toda esa fuente de Miami y de la cuenca de México, esa es, y todo el Caribe es un punto fundamental que va a tener su desarrollo junto con este elemento. Entonces, estos dos elementos, ese elemento negro y ese elemento Caribe, serán elementos que tendremos que desarrollar en esta perspectiva por venir. Vamos a un espacio musical con la peruana, la negra Eva Young, en un tema negro. Veredita alegre, con luz de luna o de sol, tendida como una cinta, con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor. Perfumada de magnolias, rociada de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel acaricia y la cuculí se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa pasea. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, en su andar reluce la cera al andar. te lleva hacia los zaguanes y a los patios encantados te lleva hacia las plazuelas y a los amores dorados. Veredita que te arrullas con tafetanes bordados, tacón de chapín de seda y fustes almidonados. Es un caminito alegre con luz de luna o de sol, He de recorrer cantando por si te puedo alcanzar. Fina estampa, caballero, quien te pudiera guardar. Fina estampa, caballero, caballero, fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero.
Estás en la hora del radio lector por Flor FM. Sonamos por ti. De regreso, amigos, a su programa América en su literatura. Hemos escuchado a Eva Young con el grupo Inti Illimani de Chile, con una canción clásica peruana, que es Fina Estampa. Es una de las canciones clásicas, tradicionales peruanas. Y es un elemento muy interesante. Es un bar chileno donde cantan, toman vino y Eva Young es la expresión de esa peruanidad, digamos así, en tanto en lo negro como en sus tradiciones clásicas. Ese es un arreglo genial. Ese es un arreglo genial de esa canción. Bien, amigos, vamos a continuar entonces. Entonces tenemos que nuestra próxima reflexión va a estar vertebrada por dos elementos. Una, el negro, su caracterización y sus expresiones en América Latina. Yo estoy hoy, amanecí con América Latina, más Sudamérica, porque es el conjunto, y América Latina no expresa todo el conjunto de la realidad del continente. Entonces, Sudamérica la abarca más desde la perspectiva geográfica. Entonces tenemos todos esos los elementos del negro plantado en Sudamérica y las distintas expresiones y por qué los distintos matices y formas de expresiones culturales y de manifestaciones de la negritud. Eso es una perspectiva que vamos a abordar. Y la otra es el contexto, el clima, la tierra, América como receptora de esta dinámica cultural. Estos dos elementos y que va a ser el Caribe. Entonces vamos a reflexionar en esa formación del Caribe, sus principales desarrollos, sus principales elementos y sus principales desenvolvimientos y cómo va creciendo esta cultura. Es decir, lo humano y la tierra juntos, en síntesis, en una sindéresis que se va formando y va generando una cultura y una identidad de pueblo. Estas son los dos elementos, lo negro y la tierra caribeña, lo que vamos a abordar en nuestras primeras reflexiones. Luego vamos a abordar, pasaremos luego desde esta primera base, vamos a ver cómo van desarrollándose los movimientos sociales de la negritud y de las distintas manifestaciones de estos movimientos. Bien, amigos, esto va a ser nuestra reflexión, que promete ser muy interesante. Más les invito a levantar sus preguntas y sus observaciones y sus inquietudes, y podríamos integrarlas en esta reflexión. Desde esta reflexión podríamos incorporarla y verla. No podemos hacer un programa directo, bidireccional, de intercambio de opiniones, porque no daría las condiciones, pero sí podía integrar los elementos que ustedes fueran sugiriendo. Bien, visto así, esta es la panorámica, esta es la perspectiva, esta es nuestra oferta del año. Digo del año porque esto nos va a llevar un poco más de la mitad del año sobre esto. Solo que ya en esta perspectiva y en esta panorámica podemos ser más flexibles en el intercambio de otras dinámicas y otras informaciones. Bien, este es este punto. El siguiente punto que queríamos hablar era sobre la interacción con el editor y los radiolectores. Que queremos anunciar muy contentos que hemos logrado ampliar la perspectiva y la dinámica de difusión de nuestras reflexiones y de nuestros programas. Hemos tenido primero la difusión por radio. Esta radio
que va expresando un poco toda esa dinámica. Además de esto, tenemos un blog que se llama América en su historia, en su literatura y en su filosofía. En ese blog vamos colgando algunas reflexiones escritas, como los audios, productos de este programa de radio, como otros audios que hemos elaborado sobre la genealogía del ser americano. Eso se encuentra en el blog. La dirección del blog, ya como hemos dicho, es América, Ser y Literatura.blogspot.com. Repito, América, Ser y Literatura. Eso es muy sencillo. América, Ser y Literatura.blogspot.com. Allí, en esa dirección, ustedes van a encontrar el blog, y donde van a encontrar los elementos escritos y los audios, tanto los audios que hemos hecho y los de audios sobre literatura y la genealogía, tanto como los audios del programa. Además de eso, estamos en YouTube. Ahí hemos colgado también los programas y los audios. Bien, y además de esto tenemos el correo electrónico, que es contextosytextos@gmail.com, donde ustedes pueden libremente escribir sus comentarios y escribir sus opiniones. Y es una especie de correo de lectores que podemos tener allí. Además de que en cada artículo y en cada audio hay un espacio en el blog donde usted puede incluir sus comentarios y sus opiniones. Esta es la panorámica. Y informamos que, dado estas diversas posibilidades, pues tenemos algunos lectores que hemos llegado en España, incluso en Estados Unidos y Francia, en Italia, hasta Singapur, pero ya eso es más aleatorio, ¿no? Eso es de la dinámica del blog. Pero más o menos que conocemos y que podemos intercambiar con esto. Y en países de América Latina como México, Colombia, Costa Rica y Panamá. Bien, amigos, esto es los aspectos de la dinámica. Vamos a ver si caminamos, logramos potenciar esta perspectiva de reflexión y podemos ampliarla y lograr hacer tal vez más adelante una especie de intercambio un poco más sereno, más pausado, más reflexivo. Bien, vamos a entrar entonces a la sección Poetas de Color. Aquí vamos a hacer sencillamente antes de entrar al bloque del espacio musical, vamos a describir qué es esta sección. Esta sección, Poetas de Color, su contenido es la causa negra, como para decirlo de esta manera. Es la causa anticolonial, porque la lucha anticolonial está hoy. Es la reivindicación del África, el África que no está tan lejos, es parte de nuestra sangre. Somos también África, en un origen, en una identidad profunda, ¿no? Esta sección Poetas de Color está la manifestación de uno de nuestros elementos fundamentales del ser americano, como es la negritud. Ahí esto es un poco el contenido, las expresiones que queremos tomar con el ser americano. Voy a hacer un paréntesis que como programa de inicio del año se me había pasado, pero quería recordar lo siguiente: algunas premisas de lo que es esta revista radiofónica.
Eso ya lo hicimos en la primera sección del año pasado, en el primer programa. Vamos a retomarlo ahorita que estamos retomando este primer programa del 2018. En primer lugar, la revista tiene como objetivo difundir, crear la inquietud en términos de lo que somos como sudamericanos, como miembros de esta tierra, como gente de este continente, quiénes somos y a dónde vamos. Esa es un poco la perspectiva. Y esa perspectiva la hacemos a partir de la literatura. Entonces queremos dejar claro que no hacemos literatura por la literatura, hacemos una lectura de la realidad desde la literatura, que es distinto. Desde la literatura reflexionamos el mundo en que vivimos, porque la literatura y sus autores nuestros manifiestan ese sentido del ser americano y tras una lectura en ese sentido extraemos de allí aquello de lo que somos. Otro elemento, este programa y esta revista no pretende dar clases de literatura. Eso tiene que estar muy claro. Nosotros tenemos una lectura de la literatura, mas no damos clases de literatura, ni pretendemos dar clases de literatura. Un profesor de literatura, los profesores tienen la verdad. Nosotros no tenemos la verdad. Nosotros buscamos en la historia y en la literatura cuál es nuestra realidad. Entonces, en ese sentido, ni somos profesores, ni pretendemos ser profesores. Por último, esta es una perspectiva que no tiene nada que ver con la academia. Nosotros no tenemos nada que ver con la academia y en esta perspectiva es de lo que buscamos. En la perspectiva filosófica, ¿por qué no decirlo de una vez? Es una perspectiva de lectura, es de abordar el mundo desde la filosofía también. Bien, amigos, vamos a un espacio musical y regresamos con más de América en su literatura. María Dolores, qué triste es verte así, como has perdido hasta los colores desde que yo me fui. María Dolores, qué triste es verte así, como has perdido hasta los colores desde que yo me fui. Dicen que no te dejas salir ni a traer agua del pozo, que Dios te dio carcelero en vez de darte un esposo. Y por las noches cuando dormís y las estrellitas salen, sueñas que te nacen a las cíbolas sobre los maizales. María Dolores, si tenés la razón, de nada sirve andarla con llave dentro del corazón. María Dolores, qué triste es verte así, como has perdido hasta los colores desde que yo me fui. Como recuerdo tu pelo negro, tu carita canela, qué bonita era tu letra, la mejor de la escuela. Cuando dormís y las estrellitas salen, sueñas que te nacen a las cíbolas sobre los maizales. María Dolores, si tenés la razón, de nada sirve andarla con llave dentro del corazón. Ay, María Dolores, qué triste es verte así, como has perdido hasta los colores
Estás en la hora del Radio Lector por Flor FM. Sonamos por ti. De regreso, amigos, a su programa América en su literatura. Bien, amigos, escuchamos a Anderson. Es hondureño. Es lo que hablábamos. Es esa cuenca caribeña, ese ritmo, esa expresión de la musicalidad. Eso tiene un contenido de la negritud. En esa expresión, en esa poesía, es la América, es África hecha América. Es América en ese Caribe costeño centroamericano. Ese es Honduras. Ese es Guillermo Anderson, un cantautor hondureño. Bien, amigos, esta es entonces nuestra perspectiva de esta sección de la poesía de poetas de color. Vamos a iniciar esta sección con un poeta haitiano. Y esto lo vamos a hacer en relación con un homenaje. En este año, en diciembre, en diciembre se cumplen 57 años del asesinato del líder africano del Congo, Lumumba. Lumumba es un iniciador, es un luchador, fue un luchador político, un poeta que luchó contra el colonialismo francés, belga, contra el colonialismo belga. El Congo era el Congo belga, era colonia. Recordemos que América se independiza en 1810 y África es en el siglo, eso es del siglo XIX, comienzo del siglo XIX. África y los continentes empiezan a liberarse, a independizarse del colonialismo en el siglo XX, en la década de los 60. O sea, median casi 150 años, alrededor de 150 años entre la independencia americana y la africana y del proceso de descolonización del mundo. Aquí los desarrollos eran muy fuertes y las represiones muy fuertes y la condición esclava y colonial seguía teniendo un desarrollo muy grande. Lumumba y en ese momento, en los 60, irrumpen con los movimientos de liberación nacional y en cierto sentido toda la perspectiva de liberación anticolonial. Son los 60 y muere. Hay un poeta negro haitiano que a la caída, más que a la caída, que al ascenso de Papadoc, de Duvalier, el tirano que ocupó por 30 años junto con su hijo el poder en Haití y que destrozó Haití, escribe un poema sobre Lumumba. Aquí tenemos dos elementos que se juntan. El luchador haitiano, sudamericano, que lucha contra la dictadura al servicio del imperialismo americano. Y eso por un lado. Y por otro lado, es el poeta que tiene que emigrar. Primero va a estar exilado, dada la condición de político perseguido, primero a Jamaica y luego a Senegal en África. Jamaica en el Caribe y luego a Senegal. En Senegal él hace la vida, se integra a la sociedad y produce como
como en todos los elementos de tipo cultural y de poesía. Allí él escribe sus libros de poemas y cumple una función en el Estado. Incluso funda familia. Él funda familia en el Senegal. Ya muy viejo, ya mayor, ya en orden a los 83 años, él regresa a Haití y muere. Él regresa a su tierra. La nostalgia no puede con ella y regresa a su país y muere en Haití. Nuestro poeta se llama Jean Brière. Son nombres afrancesados, a veces están mezclados en creol. Jean Brière. Jean F. Brière. Él nació en 1909 y murió en 1992. La mayor parte de su vida, la mitad de su vida por lo menos, la pasó exilado en Senegal. Este poeta, frente a la realidad y al asesinato de Lumumba en la lucha anticolonial en el Congo belga, le escribe un poema y que es un poco su pasión y su amor por esa tierra. Vamos a leer el poema es largo, vamos a leer un extracto de él. Dice así el poema: has muerto tantas veces en la historia, en tantas diferentes tierras, la tierra siempre igual, la hembra atenta al mínimo rasgo de vida, caído de la mano de viento de azar que será transfigurado en generaciones de cosechas, el labio que recibe la gota y la devuelve en lluvia, el mirar fecundo que da el sol, tantos climas, ni nieve ni simún, solo está esta peste moral que roba al pan su sabor de trigo, al manantial su gusto, al día su contenido de luz y de azul, solidifica el aire en muros de prisión, amarra la mirada, el impulso, el valor, te fueron asesinos. Jean-Jacques Dessalines tiene tantos Pont-Rouge macabros, musulmán de Gibel, fruta enorme podrida en cadalzos de Florida y Alabama, alegría desarmada en saxofones de Harlem, Fayad en Argelia, Mau Mau en el sangrante monte del África del Sur, huelguistas lanzando contra bosque de garrotes y tempestades de peregrinos de plomo, tísico en muelles y malecones de niebla, antillano neutrino de ciclón sobre inútil tambor, pero surges más fuerte por haber sido roto, la imagen verdadera sobrevive los restos de esposo, más bello por abonar tu rostro de barro, ropaje de gusanos y trapecio de huesos de tus sepulturas, y se te reconoce sin que tengas que hablar, por tu mirada henchida de sísmicos temblores, por tu gesto apoyado en el corazón del mundo viejo, para destilando el pus de los viejos mitos, salvar el carrilón de nuevas pulsaciones. Lumumba, tu canto tan grande como mañana africana, alimenta la vida y cercena la muerte. Tu nombre es un timbre en el frontón del panteón de los pueblos. Tu hambre encontró los arrozales chinescos. Te adelantas hacia Venus y hacia Júpiter. Tus brazos de bronce son obeliscos de obsidiana. Los puntales de azur por encima del Congo. El océano del Río de la Plata, del Amazonas, el Artíbono y el Niágara. Los ríos de Europa y Asia no se conocían. Escuchaban ahora el Congo que brama. Saben por qué en el mar ya hay resacas sangrientas. Pasos de guerrilleros sincronizan su paso. Tu voz cavernosa que tiembla en las ondas engruesa el tambor con clamor de revuelta y mañana su cólera embroce con el ritmo. Bien amigos, este es el poema Lumumba. Y hasta aquí el programa de hoy. Gracias amigas y amigos radiolectores por habernos acompañado en este recorrido literario
Hemos transitado por el espacio americano a través de la revista radiofónica América en su literatura. Agradecemos sus comentarios y llamadas a nuestros espacios de comunicación. Para contactos telefónicos con la radio 0251-253-0109, con el productor 0416-631-9193. Hemos trabajado para ustedes en los controles técnicos y atención de audio nuestro compañero Franklin Santeliz. En la coordinación, producción y dirección, Alexander Linares. Todo bajo la dirección general de la presidenta del Monumento Nacional La Flor de Venezuela, Yamilet Romero Silva. Soy Luis Villegas, productor y editor de la revista América en su literatura y responsable por los conceptos que en ella y solo en ella se emiten. Gracias, amigas y amigos radiolectores, y hasta un próximo encuentro. Hasta aquí, América en su literatura. Te esperamos el próximo domingo desde las 10 de la mañana por Flor FM. Sonamos por ti.